Hola, ¿Cómo está Susana? ¿Todo bien? Bienvenida. Mari, wichazomo. Nchefeulakun. Maño Mayutani Feipin. Bueno, la he saludado en el idioma mapuche. Le he dicho, Mari, buenas tardes. Señora joven. Ay, qué bien. Joven, es la costumbre nuestra. Wichazomo quiere decir mujer joven. Y le agradezco su palabra de bienvenida. Bueno, Maño Mayutani bienvenida. Quiere decir agradecida por darme la bienvenida. bueno, No sé si encantada de tenerte acá. Vamos a charlar un poco acerca de tu vida. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, Vamos a empezar por dónde, o sea, dónde naciste y cuándo, si me lo querés contar. ¿Sí? Sí, vamos que bien. sí. Bueno, yo nací aquí en el hospital municipal, en Los Toldos, pero toda nuestra familia vivía en el campo, llamada en su tiempo tribu de don Ignacio Coliqueo, que era otro pueblo insertado en Los Toldos, porque hoy en día si uno va a recorrer esos lugares, se encuentran con nuestros aligüen. Los aligüen son los montecitos, los montes de árboles, el aligüen son los árboles, donde en cada montecito que encontramos había una casa, vivía una familia. Hoy quedaron las taperas, los montes. Ujú. Y bueno, yo me crié en el campo, mi mamá me tuvo aquí, pero después nos fuimos al campo y ahí me crié. Tuve mi infancia. Un poco nostalgiosa mi infancia porque soy hija única, no tuve hermanos. No tengo hermanos, no tengo casi familia, digamos. Ahora la única familia que tengo son mis 2 hijos. Le estás hablando a otra hija única. ¿Por qué? Soy hija única también, sé lo Sí. que se Ay, siente. bueno, estamos en algo nos parecemos. En algo nos parecemos. Que hay una samba, algo parecido, sí, me parece que hay una samba, sé que una canción, algo así, que en algo nos parecemos. Y bueno, me crié allá entre medio de criar animales, teníamos de todo, oveja, chancho, gallina, los pollitos. Y bueno, yo le ayudaba a mi mamá porque mi papá siempre era jornalero, salía siempre a trabajar afuera porque el cachito de campo que teníamos, no nos alcanzaba para sobrevivir, digamos. Claro, sí, sí. Era muy poco lo que teníamos. Sí, lo sembraban igual, pero no daba para vivir, digamos. Ujú. Y bueno, así crecí, después llegó el momento de venir, jardín de infante, olvídate, nada, porque no existía. Y si existía acá en Los Toldos, pero lo desconocíamos nosotros. Entonces, llegó el tiempo de venir a la escuela. Y las escuelas de la tribu, ya que ya estaba la escuela hogar y ya estaba la escuela 10, la escuela 6 fue la primera escuela que fundaron en aquellos tiempos, que ya generaciones mucho más antes que la mía, ya habían empezado a ir a ese colegio. Por ejemplo, Herminda, que tanto lo nombro yo, Herminda, que sabía hablar tanto el idioma mapuche, ella fue una de las primeras alumnas que tuvo la escuela 6. Porque era la única escuela que la mandaron a ella. Y a partir de ese momento empezaron a mandar los chicos a la escuela, porque si no. Nosotros entrar en una sociedad desconocida. Claro. Y lo que ya la generación anterior a la nuestra, como nuestros abuelos, nuestros padres, no conocieron la escuela. No sabían leer ni escribir. ¿Cómo fue ese ingreso a la escuela? Bueno, el ¿Qué ingreso despertó en vos? Qué sé yo, muy triste, muy amargo los primeros días, Ajá. porque nos miraban con otra mirada, como despreciativa, digamos. Uno es chico y no se daba cuenta, pero después cuando uno es grande decía, tal persona me miraba así. Pero cuando uno es chico no se da cuenta. Y después sí, cuando ya empezamos a ir a segundo grado, tercero, ya nos empezamos a discriminar. Cuando nos iban, porque veníamos un grupito de chicos. Porque los chicos que vivían ahí cerca de mi barrio también los mandaron a la escuela 7 las mamás, porque la escuela de Los Toldos, digamos, la escuela 7. Así que yo soy exalumna de la escuela 7. Bien. Y la escuela 10 nos quedaba más lejos. Entonces nos mandaban aquí. A veces veníamos caminando, a veces algunos padres, cuando el día estaba lindo, a veces algunos padres ataban el surque y nos traían a todos apiladitos en el surque. Algunos en el pescante, bueno, se conocerá el surque. Sí. Bueno,
Veníamos en el pescante, algunos sentados, otro uno arriba de otro, sentado, y el que manejaba era algún papá o una mamá que nos traía hasta ahí. Después otro ponía el sulky para el mediodía y nos venían a buscar. Claro. Todo otra vez apiladitos en el sulky. Y bueno, y así fue el tema del colegio, hasta Y sexto las- grado que había en aquel Y las señas, las maestras, ¿qué Las recuerdo maestras tenés? No, nos trataban bien, no tuve problema con las maestras, el problema era con el compañerismo. No Ajá. todos igual, porque Ajá. yo tengo muchas amigas que aún hoy son mis amigas y fuimos compañeras de colegio, Claro. desde que comenzamos. Claro, Las pero que me- ¿y las maestras, te acordás de alguna en especial? Yo la primer maestra que tuve en primer grado, que no sé el apellido porque yo recién empezaba Ujú. y a conocer gente de otro entorno, digamos, no del mío que yo Claro, tenía en el sí, sí. campo, se llamaba la señora Nena. Ajá. No sé si la señora Nena Ferrari, me parece que era Ferrari el apellido, algo así. Después tuve como maestra la señora Graciela Letieri, la Ajá. hija de don Pascual Letieri, que después se fue a Buenos Aires, no supe más. Anquirigiani era el apellido del esposo. Después tuve de maestra a la señora... ¿cuál era la señora que tuve de maestra? La señora Beba Otermi. Ujú. Lindos recuerdos. Sí. Sí. Y y después del- la última maestra de sexto grado, que fue por muchos años, la señora Derni Sanasi. Bien. También lo tuve la señora, en aquel tiempo señorita, Cachito Jiménez. Que estaba Ujú. recién recibida, jovencita, fue a hacer una suplencia. suplencia. Claro. Y bueno, lo tuve en cuarto grado, lo tuve. Los recreos, ¿te acordás de los recreos? ¿A qué jugabas? Jugábamos a la mancha. Yo no era de mucho jugar. Como No. yo no en mi casa no jugaba con nadie, Ujú. para mí era todo nuevo. Yo los miraba como jugaban ellos. Y algunas de las chicas, mis compañeras, que hoy en día ya... mis compañeras, Mirta Mancilla, Aida Lupino, mira qué personaje. Iris Mansiones, que era divina, ya falleció, pobrecita, hermana de Cachito Jiménez, la del medio. Hizo Esther Bío, Ana Garín. Fueron algunas de mis compañeras que recuerdo. Nélida Salazar, que ya también ya fallecida. Ujú. Así que muchas de mis compañeras de colegio ya se han ido. ¿Te acordás qué más te gustaba hacer, además de ir a la escuela en esa Bueno, época? en la escuela nosotros, en aquellos tiempos, teníamos la última hora de los días viernes, labor. ¿Qué Ajá. era labor? Nos aprendían a hacer remiendo, nos enseñaban a hacer bordado, nos enseñaban a surcir, a hacer ojales de camisa. Era todo muy lindo. A mí me gustaba todas esas cosas. Ujú. Entonces veníamos con un bolsito, mi mamá, por ejemplo, bueno, me hacía un bolsito con una agarraderita. Con todas las que... Y ahí veníamos con los hilos, la aguja, nos pinchábamos los dedos, nos lastimamos, nos pasaba de todo, pero bueno, el asunto era aprender. Y bueno, y Obvio. ahí yo creo que ahí nos formaban como amas de casa, como mujer de la casa. Me daba la impresión a mí, Sí, sí, sí. porque mi mamá hacía todos esos trabajos en la casa, pegar botones, hacíamos camisitas para las muñequitas o vestidito, y bueno, y hacemos los ojales, traímos botones que teníamos en la casa, y bueno. Y ese rato, la última hora de los días viernes, era labor, hacer labores. Y los varones, me acuerdo que hacían posafuente, tallaban así maderas, porque había Qué maestras lindo. que sabían hacer todas esas cosas, que no sé dónde lo habrán aprendido, a lo mejor cuando ellos estudiaron de Era maestro. completa la... Claro, entonces la los formación chicos, que claro, tenían. tallaban, traían maderitas y lo tallaban ellos, lo lustraban, todo, y todo llevaba un tiempo. Y Obvio. hacían ceniceros, y con hilo sisal, que no sé si, perdón, aún existe todavía, hacían los posafuentes. Sí, sí, sí. Hacían una madera cuadrada o rectangular y ahí hacían. Tejían, así. Después lo barnizaban. Era todo eso, era una enseñanza tan distinta, yo creo, que a lo que son. Por ejemplo, cuando mis hijos fueron, ya nada de eso existía. En aquellos tiempos era así. Bueno, Susana fue creciendo, ya en la adolescencia, ¿cómo era? ¿Con qué recuerdos Bueno, tenés yo, del lugar? Porque claro, recién sí, me sí, nombraste que el paisaje era diferente. Me Sí. dijiste, en cada casa había... Todo era diferente. ¿Ya en la adolescencia había cambiado? ¿En tu adolescencia no? Todavía no. No. Yo, por ejemplo, mi adolescencia fue que empecé... don Pascual Letieri tenía un salón donde enseñaban, porque él era dactilógrafo,
y Ajá. enseñaba a escribir a máquina, que es lo que había. Sí, Que sí, como la computadora de dactilografía. ahora, en aquel Sí, tiempo sí. la máquina era un furor. Sí. Bueno, nos enseñaba, bueno, y entonces me mandaron ahí. Y iba todos los viernes, parece que también iba, sí, los viernes daba clase él. Bueno, yo venía los viernes. Y después, ahí donde ahora ya no existe más, la casa de los de Naday. No, de Naday no estoy equivocada, de los ¿cómo se llama este muchacho que era aviador que se mató? Que está ahí en la Dorrego. A ver, Walter, vos si te has acostado. ¿Y ahí qué había? La ¿Qué casa de recuerdo? Dorrego. Cavadini. Ujú. Perdón, me equivoqué de personajes que había en aquellos tiempos, la familia que había en aquellos tiempos. Sí. Cavadini, ahí había un colegio, Ajá. que ahí fueron las primeras maestras que fueron a estudiar. Eran de ese lugar. Le dieron Ujú. clase ahí. Después, bueno, cambió, vino la escuela normal vieja, todas esas cosas. Ahí estamos hablando ya de Susana adolescente. Ya 14, 15 años. Claro. Entonces, venía también, enseñaban todo, bordado, telar industrial, cocina, tejer. Bueno, todos esos labores que hacía en la escuela le enseñaba lo mismo ahí, que nuestras maestras, la señorita Chola Arbizu, Ujú. Martina Galarza, la señora Nelly Elustondo, ella la apellido por el esposo de Elustondo, Amelia Gianzanti. Eran las señoras que estaban ahí atendiendo y que nos enseñaban todo eso. Y eso fue hasta los 18 años. Ujú. 17 años yo fui, y había una fábrica de camisa, que hacían camisas y ropas así para damas y camisa para caballero, que era de la señora Goiri, Ujú. tía de Chaguanco, digamos. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba la señora. Ella tenía una fábrica ahí, le mandaban ropa ya cortada de Buenos Aires, de una fábrica grande de Buenos Aires, y aquí tomaba cheque. Éramos 30 chicas, 30 máquinas, había una dos que trabajaban en Overlock y trabajamos todo ahí. Hacíamos horario corrido, de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí empezaste a trabajar. Ahí empecé a trabajar. Pues yo como no podía entrar a la escuela, porque para nosotros era muy difícil, y había exclusión también de la raza, digamos, por decir así, Ujú. mal dicho, de dónde venían. No nos daban lugar, casi no había siempre lugar. Y bueno, yo lo que quería era trabajar, ganar. ¿Qué les decían? ¿Que no había lugar? Claro, que no había lugar o que, bueno, que no podían entrar, porque siempre ponían un pretexto y nosotros nos Ujú. damos cuenta de que era para no recibirnos. Y bueno, ya pasó eso. Bien. Y- Pero hay que tener memoria, ¿no? ¿Eh? La memoria cuenta. Sí, sí, Para no, más bien. Para ir aprendiendo, ¿no? De lo que no hay que volver a hacer. Y claro. Entonces yo lo que quería era, bueno, trabajar o hacer algo. Claro, sí, sí, dedicarme ya a hacer es- algo. además porque habías aprendido, ya te habías había preparado. aprendido un montón de cosas, bueno, yo quería Trabajar. implementar en eso, en trabajar. Bueno, Ahí, empecé a trabajar te ahí. hago una pausa. Sí. ¿Había salidas ahí o era solo trabajar? ¿Había salida de chicas? ¿Había bailes? Sí, sí. Ah. Sí, no, más bien, es otra historia. Eso. Ay, pero contámela esa historia también. Sí, no, más bien, bueno, en ese tiempo todavía no nos dejé, porque antes las chicas tenían que tener 18 años o 20 años, recién te dejaban salir. Claro. Ojo, que no O sea, estabas salían trabajando- ahora que tiene 10 años y van al baile, no. Cuidadito. Habías en empezado a trabajar, pero ya ibas al baile. Sí, una vez al año íbamos al baile, en los carnavales. Una vez al año, Bueno, bien. algo era algo. ¿Y te acordás de esos bailes cómo eran? Sí, y los bailes eran en el campo. Bien. Había pista de baile. Sí. En aquellos tiempos había, por ejemplo, que se le llamaban boliche. ¿Pero qué era un boliche? Sí. Un pedazo era bar, coperío, digamos, Sí. jugaban al truco, jugaban Sí. a otro, no sé cómo ese juego. que se Donde juegan iban con los un- caballeros, Sí, eso los con hombres a jugar. como un puntero que tiran las pelotitas y caen en un hoyito, que no sé cómo es, porque yo no entiendo nada de eso. Bueno, eso había en una parte. Sí, había y del como otro lado como era el una división. baile. Del otro lado, no. Del otro lado vendían hasta un alfiler de gancho. Se vendían de todo. Ajá. Estaba dividido en dos partes. Y ese mismo bolichero, dueño de ese lugar, de ese local, que era Don Cunio en aquel tiempo, lo que teníamos, que vos te debes acordar, Sí. tenía la pista de baile. Que era la pista de baile, una pista grande, con piso de Portland, y después Eso te tenía iba a como un preguntar. alambre finito, ¿viste? Para que no se pasaran los paisanos para el otro lado. Y después tenía las mesas todo alrededor.
un escenario con música en vivo, porque nosotros no íbamos a bailar con grabaciones, no, salvo cuando bajaba la orquesta, sí se ponían para descansar un poco, ponían grabación, que igual eran unas grabaciones muy lindas, que igual la gente bailaba igual. ¿Te acordás qué música? ¿Qué tipo de música? Mira, había Foxtrot en aquellos tiempos. Sí, como tango. Sí. Y después apareció la cumbia. ¿Y qué Eleuterio Pilepoco con su orquesta, chao, Cachito Gali y Don Cotelli. Y eso era la orquesta que había acá. ¿Y te gustaba, de todo qué te gustaba bailar? ¿O todo? Bailaba de todo. A mí hacía. Pero qué bien. Mira, inauguran una cueva de peludo y yo estaba allá, porque lo que me gustaba bailar. Bueno, así que íbamos alternando entre un baile cada tanto. Los carnavales nada más. Está bien. Y nada más. Después habías empezado. Y después, cuando pasaba el tiempo, obviamente, empezaron a cambiar el sistema. Cada fiesta había un baile. 9 de julio, 25 de mayo, 1 de mayo, que el Día de los Trabajadores se hacía baile. Después empezaron a hacer más baile. Pero en los primeros tiempos era solamente los carnavales. Está bien, sí. Los 3 días de carnaval y había matiné. Bien. Matiné era desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y después baile. Y a las 9 de la noche empezaba el baile hasta las 3 de la mañana. Pero que aguante, mujer. Imaginá la fila de sulky, porque nadie tenía 4x4, ni tenía R12, todos iban en sulky la gente. Y los muchachos jóvenes a caballo. Claro, y bueno, y había como una cancha así, bueno, ahí la playa de estacionamiento. Claro. Sulky, caballo del otro lado, que ponían esos palos para atarlo, ¿viste? Palenque, para atarlo a caballo. Así que ahí Susana, por un lado estaba Susana, que ya estaba trabajando, y por el otro lado también la mujer. Sí, ya. Sí. Después, cuando cumplí 18 años, que ya me documenté, porque hasta los 18 años no se documentaba en aquellos tiempos, y tengo todavía la libreta de aquellos tiempos, como decía, cuartel segundo, tribu de Coliqueo. Así ponían en la libreta, y firmado por don Clemente Millaqueo, que era el jefe de registro civil de aquellos tiempos, con la lapicera de tinta china y que venía con la paletita esa. Mirá qué tiempo. La gente que vaya a escuchar esto va a decir que añeja la vieja. No, para nada. Susana, ¿y ahí qué sentimientos tenía la mujer? Porque vos me hablabas de que la niñez, si bien no te dabas cuenta de esa poca integración que había, después con el tiempo lo fuiste viendo que era así. ¿Ahí había cambiado algo o seguías teniendo la misma sensación ya una mujer más grande? ¿Sufrías el tema de que a lo mejor no estabas tan integrada a los demás? No, porque yo ya empecé a tener amigas. Bien. ¿Había cambiado ahí? Había cambiado, sí, no. Bien. A medida que uno va creciendo, había chicas también de la misma edad mía que vivían también ahí cerca. Eran vecinas. Y bueno, ya ellas empezaron también a trabajar en los toldos en casa de familia. Yo trabajé un tiempo en esa fábrica y después dije yo, no, porque yo iba y venía. Me cansé. Y era jovencita yo. Entonces salí a buscar trabajo en casa de familia. Bien. Y ahí caí en una casa de familia que tuve hasta el momento que me retiré cuando me casé. Ay, qué hermoso. Eras parte de la familia. Sí, porque yo ya era muy adulta ya, y todavía mi patrona de aquel tiempo me decía, Susana, ¿qué pensás de tu vida? Si no pensás tener, aunque sea un niño, me decía ella, aunque sea sola. Qué hermoso. Y claro, porque los años van pasando, claro, yo estaba cómoda, tranquila, tenía ahí mi piecita y mi bañito. Y eras bien tratada. Sí, almorzabas con ellos, y yo manejaba la casa, porque ella maestra era, y además directora del colegio de la escuela 17. Mirá, ya lleva tiempo, años eso. Y no, desde el comienzo me trataron muy bien, después cuando ya me fueron conociendo más, después las otras chicas se fueron casando y yo me seguía quedando, empezaron a nacer los chicos. Y yo andaba ahí a las vueltas. Y después empezó a manejar la casa, todo, porque ella iba a la escuela y no volvía. Claro, estaba todo a cargo tuyo. Todo el día a cargo mío. Los chicos, uno llevaba al jardín, otro a la escuela, otro lo traía a dormir, el más chiquitito, y todo así. Y así fue pasando mi vida y yo no me daba cuenta que se me iba pasando el tiempo, porque yo estaba cómoda. Y cada 15 días me iba al campo, que mis padres vivían en el campo. Y ahí
¿Había cambiado la tribu ya, el paisaje que hoy me decías, o no? No. Había empezado. Sí, todavía seguía un poco, pero ya como que iba cambiando. Y después ya Ajá. empezaron a prohibir los bailes del campo. Ya este hombre que era el que tenía todo el bar, todo ese boliche Ujú. que te digo yo, ya se fue poniendo más Ca- mayor. Sí, sí. Los hijos algunos Fue cambiando la quedaron, realidad del claro, lugar. Sí, quedó más Ujú. que la cancha para jugar, que hacían campeonatos de fútbol. Quedó el hijo también, después el hijo también se fue porque se enfermó y se fue, bueno. Y así se fue dilatando eso, que ya no quedó más nada. Y bueno, después yo ya me quedé a Carlos Toldo, bueno, íbamos a otros bailes que había Carlos Toldo, pero Que ya no era lo ahí mismo el campo. Susana conoció el amor. ¿Eh? El amor lo conoció ahí, en esa época. No, no, no. No, tampoco. ¿Cuándo conoció el amor, Yo Susana? recién conocí que el que es mi esposo ahora, Sí. en un baile de Zabalía, fíjate. Ay, pero de mis pagos. Pero Sí. no era de ahí él. Ah, bueno. Él es General Pinto. Ajá. Así que mirá dónde vine a conocer a una persona. ¿Dónde llegó el amor? ¿Dónde llegó? Bueno. Pero yo ya tenía, ¿sabés cuántos años tenía yo ahí? ¿Sí? 37 años cuando lo conocí a mi marido. Ajá. 35 tenía. Bien, Y a los 37 me casé, a los 38 tuve mi primer hijo. bien. Mirá si anduve, porque desde los 18 años hasta... Sí, es parte de toda la Sí, realidad sí. que me habías contado de tu vida. Mm. Bueno, nació el primer hijo, ¿qué se llama? Mario Orogüez. Ujú, también. Lo tengo visto, Marito. lo- Sí, compañero en de algún- trabajo. Sí, ya después te Ay, no contaré. me digas, Sí, no sí, sabía sí. eso. Ya después te contaré. Pero estamos hablando de vos. Sí. Y después nace. Vino la nena, Ujú, Rosana Aragüez. ujú, también. Sí. Bien. No sé si la conocés. Sí, también. Ah, bueno. ¿Cómo son esos niños? ¿Cómo es esa realidad de familia de Susana Hermoso. a esa edad, como decís vos, que Claro, sí, eras sí, muy el joven? primer hijo, bueno, o sea, divino Mario y re bueno, unos hijos impecables, no porque sean míos, no porque educado, respetuoso, lo que uno lo enseñó, porque yo lo Claro. crié como me criaron a mí. ¿Y le empezaste a hablar de todo lo que vos habías vivido, de tu lugar? ¿Cómo empezaste a transmitirle a ellos? No, ellos mucho no saben de mí. Ah, Una cosa rara, ¿viste? los vamos a que ¿sabés qué escuchen pasa? esto? Que nosotros tenemos una crianza muy, muy cerrada. Yo, por ejemplo, muchas cosas de mi madre no lo sé. Y se fue ella y no me enteré nunca. Cosas que podían contar, contaban, cosas que no. Y quizás yo también he sido un poco igual a ella. Y mis tías también, ¿eh? Todas eran iguales, eran 6 hermanas, todas mujeres, y un solo varón, de la parte de mi mamá. claro, sí, sí, sí. Y no, yo, sí, algunas cosas le he O sea contado, que vos, sí. vos te hubiera gustado preguntarles cosas que no le preguntaste. Claro, pero en aquel entonces era tan difícil Sí. preguntarle a las madres porque uno tenía tanto respeto y ellos los criaban de una manera tan así como... Sí, no es porque no te daban cariño, la protección estaba todo, tanto Que de sí, padre sí, y pero de era madre, diferente la pero comunicación que vos tenías. comunicación Claro, era muy sí, sí, se diferente. entiende. Sí. Eran muy cerradas y ellas las cosas que podían decir decían, las que no se decía. O a veces te decían, vos preguntabas y te decían, no preguntes eso. Y bueno, ahí Hoy te cohibían, sí. entonces ya se te iba Ya la después gana de no querías preguntar preguntar más otras cosas, nada, ¿qué le iba a obvio. preguntar? Si hacemos así como un poco, dejamos volar la imaginación, ¿sí? Acá. No nos escucha nadie. ¿Qué le hubieras preguntado a mamá, a tu mamá? ¿Qué te hubiera gustado ¿Cómo preguntar? fue su juventud? Porque a mí nunca me contó cómo era la juventud de ella. Yo sé que ella estuvo un tiempo aquí, después tuvo 7 años en Buenos Aires, pero nunca me contó. En Buenos Aires trabajaba así, también en casa de familia, como Sí, lo sí. hice yo aquí. Pero nunca me contó cómo eran sus patrones, cómo trabajaban, cómo iban y venían. Ella lo único que me decía que trabajaba en Buenos Aires y para los carnavales recién le daban permiso para venir y venía. Con una Claro. hermana de ella, una tía mía, la más chica de todas. Eso te hubiera pero gustado. más de eso no. Eso te hubiera gustado Claro, me hubiera preguntarle. gustado qué conoció, qué recorría en Buenos Aires, qué había en aquellos tiempos. Porque dicho sea paso, yo Buenos Aires no lo conozco, no fui nunca. Ajá. No conozco Buenos Aires yo. ¿Y a tu papá? Conozco Sí, más La Plata porque tuve que ir Claro. a ir cuando mi hija estaba estudiando en la universidad, que fui ahí Claro, a sí, sí, a visitarla. visitarla a ella. Claro, sí. ¿Y a tu papá?
¿Te hubiera gustado preguntarle algo? Sí, también me hubiera gustado preguntarlo, que tampoco sé nada, mucho de él, no sé. ¿Qué le hubieras preguntado? ¿Algo lo mismo? Claro, cómo se criaron, u otra cosa. Yo me enteré cómo se criaron así, que eran muchísimos hermanos, porque antes la familia era muy eran numerosa. Grandes, claro. No sí, sé sí. si eran como 7, 8 hermanos, entre mujeres y varones. Y una tía mía que estaba en Buenos Aires, que después se jubiló, soltera, se vino a vivir acá al lado donde yo estoy ahora, en el ranchito donde yo vivo. Y entonces ella contaba, dice, vos sabés cómo tu papá no sabía cascotear cuando íbamos al sur, que me sabía contar ella, que eran chicos. Claro. Que ya venía a lo mejor a los toldos a hacer las compras con la mamá, con mi abuela. Y ellos nos cascoteaban el caballo para que el caballo trotara y ella, claro, viste cómo son los chicos. Y bueno, chico. una de esas pocas cosas, anécdotas que mi tía contaba, claro, cuando charlábamos, venía ella a tomar mate conmigo, vivía al lado, entonces contaba ella, y eso eran pocas cosas que yo sé de mi papá. Porque él siempre estaba afuera, siempre trabajaba en el campo, siempre. ¿Y a vos te parece que eso tiene que ver con que a lo mejor tampoco tus hijos te hayan preguntado o vos le hayas contado demasiado? Sí, ellos no preguntan y yo tampoco les cuento. Y ahora menos porque no están conmigo tampoco, ya están afuera, ellos ya están ubicados en su lugar. Entonces sí hay cosas que conversamos por ahí, sí sale la conversación, contamos, pero no Bien. es mucho la transmisión, digamos, de un... ¿Y hoy cómo lugar. ves esa tribu en comparación a todo lo que me has contado de tu niñez, de esa niñez? La tribu, yo cuando voy me amargo mucho. A ver, contame por qué. Me duele un montón ver esas, como te dije recién, esas aligüenes, los montecitos, aligüenes el árbol, aligüenes serían el monte de árboles. Y yo digo, aquí vivía una familia que ya se terminó. Es cierto. Esa familia, como yo, a veces que íbamos allá a lo de doña Rafaela Lepimán, que una de las primeras telaristas, que ella fue la que transmitió el tema del telar mapuche. Y yo veo la casa y yo digo, ay, qué vacía. Y vivieron tantas personas, crió los hijos. Y bueno, falleció el esposo, ella, y ya se fueron todos. Y bueno, y uno se amarga. Yo me amargo porque en cada casa de esas que yo en otros tiempos íbamos a la casa de mi abuelo, porque mi abuelo vivía más al fondo, más por la mitad de la tribu. Yo me crié más acá. Más llegando, digamos, donde está la ruca, claro. Más o menos 500 metros para atrás. Ahí Bien. me crié yo. Y mi abuelo vivía allá, cerca de los Cunios, por ahí por los Pérez. Porque Pérez también era otro salón de baile. No había muchos salones de baile en aquellos tiempos. Sí. Y sabíamos ir allá y veían, bueno, estaban todos mis primos, los hermanos de mi papá, vivían ahí. Vivía mi abuelo, porque antes era así. La casa de mi abuelo, la casa de un hijo, el otro hijo, todos tenían un pedacito, una hectárea y media cada uno. Y todos hacían sus casitas alrededor de la casa de la persona mayor, que era el papá, los padres. Sé que te da muchísima nostalgia volver. Sí. Me amargo y me da nostalgia de ver lo que en aquel tiempo era todo un pueblo, otro pueblo, digamos, insertado en los toldos, como dije antes, pero ahora ya no ver más aquellas personas que yo veía en aquellos tiempos cuando yo venía a la escuela o cuando me volvía de la escuela, esos zulki que venían y que volvían. Esa gente ya no están más. Así que bueno, pienso que sí, quedan sus descendientes, pero ya han tomado otro camino, se han venido a vivir a los cambió la realidad del lugar. También se han emigrado a otra ciudad. Y bueno, todo. ¿Y el trato, Susana, cómo cambió al trato que reciben hoy en la comunidad? No, cambió un montón, sí. Uh-huh. Qué sé yo, somos más aceptados. No sé si que yo me siento así. No tenemos esa mirada discriminatoria que hubo en otros tiempos. Igual quedan algunos, no te creas. ¿Sí? Pero ya más disperso, digamos, no con tanta... Antes vos entrabas en un negocio y te miraban con una frialdad y era feo. Pero bueno, te digo que a mí me decían de todo, me gritaban los chicos cuando salimos a la escuela, pero yo me banqué todo eso, La discriminación lo sufrí en carne propia, pero... Y yo nunca dejé de decir de dónde venía, quién era, y por más que me dijeran lo que me dijeran, como quien dice, me resbalaban las palabras. Claro, sí. Porque, desde ya, que ya te digo, no eran todos, porque tenía mis amigos y mis amigas que ellos a veces me decían, ¿por qué le decía así? Claro. Si ellas como nosotros, las otras me defendían.
Claro. Pero bueno, no todos eran iguales. Siempre hay algún, como Sí. hoy en día también. Como yo en veo otras que hay, realidades hoy en día que no- está sí. peor, porque hoy Sí. en día, viste, que lo pelean, se pegan. No, en aquel entonces te pegaban. Lo único Sí. que me tiraban Son las otras cejas. causas, pero Sí, 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 sigue sí. existiendo. La discriminación sigue existiendo. Sí. Más allá de que han pasado los tiempos, los años, pero yo veo que la discriminación sigue estando. A veces por otros motivos, Claro, sí, pero... sí, no con tanta frecuencia, pero está. Está. Ujú. Susana, ¿has sido una mujer feliz? Sí. Después de tanta penuria y tantas cosas que he pasado, sí, en el fondo me pongo a analizar y sí. Hago digamos, un colador de lo que yo he Claro, vivido mal, sí. de lo que Son yo- momentos de felicidad. Los momentos tristes, los momentos amargos, y bueno, y saco con buena onda los buenos tiempos que yo viví. Sí. ¿Y hoy qué cosas te gustan hacer? Hoy en día, ya tenés los chicos grandes, ya dijimos, cada cual con su camino. No, a mí me gustaría, que no puedo hacerlo ahora porque tengo a mi marido que está con un problemita de salud, Ujú, está con principio de depresión, ¿viste? Está saliendo de ese ujú, de ese tema. Ujú. de ese entuerto, digamos. Me gustaría salir más, andar más, recorrer, Ajá. buscar lugares. A mí me gusta mucho la montaña. Yo he estado en Mendoza, he estado en Córdoba, ¿Te gustaría viajar? San Luis. Yo cuando tomaba las vacaciones, porque me daban las vacaciones donde yo trabajaba, me tomaba 10 días, me iba a San Luis, porque tenía Ujú. unos amigos conocidos. Me encantaba ir a esos lugares. O sea que te gustaría viajar, sería Viajar, un sueño por viajar, cumplir. andar, sí. Viajar. Seguir viajando, ya lo he hecho, pero Ujú. siempre es lindo volver al lugar donde uno anduvo. Ujú. Yo tenía muchos conocidos en otros lugares cuando viajaba. Y bueno, esas cosas a veces se están terminando y además a veces la situación económica también está bastante difícil. Claro. En aquellos tiempos, bueno, yo lo podía hacer porque yo iba ahorrando, era sola, no tenía chico, no tenía nada, así que me daba esos lujos, digamos, de poder viajar, de salir, de andar. ¿Te gusta leer actualmente? Me encanta leer. ¿Te gusta leer? Me encanta Bien. leer muchísimo. ¿Mirar tele? Me encanta leer, me encanta mirar televisión, me gustan mucho las películas, Bien. principalmente de cowboys. Ah, te iba a decir románticas, no, No, románticas no, no. cowboy. No, románticas no, está bien. Romántica. Susana, si esta mujer que tengo acá frente mío, con esos ojitos tan brillosos, tan lindos, mirar a esa niña que sufrió tanto de chica, ¿sí? ¿Qué le dirías a esa niña? Que el tiempo pasó, que hay que dejar de lado los momentos feos que uno ha vivido en la vida y seguir para adelante. Y disfrutar lo que se le presenta a uno y las cosas buenas que uno puede captar mientras va caminando la vida. Ujú. ¿Y cómo hacemos para no perdernos? Seguir por el mismo carril, pero buscando las cosas buenas. No quedarse con lo malo que uno nos pasó o con las cosas tristes que hemos vivido, quizás yo lo que he vivido, pero seguir para adelante. Sí, me queda en el recuerdo uno siempre, cuando uno está solo a veces piensa, me pasó tal cosa, pero a mí me parece que hay que seguir para adelante, mirar para adelante y buscar nuevos futuros. Ujú. Y para esa tribu que está en tu recuerdo, ¿qué te gustaría decir? La tribu ya casi que no existe. ¿Y a través de la palabra no la podemos seguir teniendo en cuenta? Sí, yo la tengo en Ujú. cuenta, obviamente, y habrá gente que también que ha vivido allá lo tiene en cuenta. Transmitiendo estos mensajes, como estamos diciendo ahora, recordando. Claro, sí, uno lo recuerda como lo vivió en aquellos tiempos, porque ahora Ujú. está todo cambiado. Ujú. Antes, ¿quién traía todos los cereales a los galpones de ferrocarril que ya no existen más, los trenes no existen más? En aquellos tiempos lo traían en bolsas, con las chatas que eran los camiones Escaña que había en aquellos tiempos, que ahora cambió todo. Bien. Va evolucionando el mundo con cosas distintas, con Claro. tecnología nuevas. Y bueno, uno va descubriendo cosas que en aquellos tiempos uno ni se imaginaban que iban a pasar todas estas cosas.
Nosotros nunca íbamos a imaginar que íbamos a ver un aparato así que se llama computadora. O que ibas a estar acá charlando conmigo. Y sí, otra de las cosas que nunca me imaginé. Y que no iba a conocer a Walter. Por ejemplo. Susana, ¿qué te hubiera gustado contarme que no te pregunté? Y no sé, qué sé yo creo que ya hemos contado todo, no sé qué cosas puede haber que te interese, digamos, que quieras saber. Y algo en particular para los toldos, para todos los toldos, no solamente para la tribu, sino como un mensaje para todos los toldos. Para todos los toldos, ¿qué puedo decirle? Bueno, que yo creo que hoy en día está tan distinto los toldos a lo que fue cuando yo empecé a venir aquí, porque no siempre, no todos los días veníamos los toldos. Uh-huh. Ha cambiado un montón, los edificios, todo. Y que siga progresando. Bien. Que siga habiendo gente que piense por el pueblo y que trabaje por el pueblo y que haga obras buenas para el pueblo. Bien. Para que tengan todas las personas, los que viven aquí, puedan tener su comodidad de poder hacer sus trámites y todas esas cosas. Pero ha progresado un montón, porque la municipalidad era allá donde ahora está la escuela de música. Uh-huh. Sí, Ese sí. edificio lo hicieron en la época de la gestión del doctor Defendente, que yo me Uh-huh. acuerdo. Y así como eso, muchas cosas hizo el doctor. La terminal, por ejemplo. Y muchas obras que hizo el doctor en aquel tiempo que no teníamos. La terminal no había terminal. El Claro, colectivo sí, lo sí, esperamos en la esquina de la plaza, ahí donde está el kiosquito, o si no, ahí donde tenía la pizzería Don Perry. Claro. ¿Viste? Entonces, Para acá, donde era la tienda de Sosa y Faliva, mirá todas las o sea cosas. que como mensaje también que los toldos siga progresando, que está sigue bueno. progresando. Hay Bueno, muchos por entonces, yo a esta Susana hermosa que tengo acá enfrente mío, que he conocido hoy, miramos juntas a esa niña que la peleó tanto de chica, quizás sin darse cuenta, ¿no? hacer. Y sí, Y la felicitamos y la abrazamos a esa niña Bueno, Susana muchas gracias. chiquita. Muchas gracias. Y que mirá en qué hermosa mujer te transformaste o lograste ser. Así que te felicito como mujer. bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Y nunca pensé también que iba a ser reporteada por una persona que yo no lo conocía, pero una persona tan encantadora como sos vos. Ay, muchísimas gracias. Buena vida y a seguir luchando. ¿Sí? Igual Y para a seguir vos. por esos sueños. Sí, poder seguir. Vamos a seguir por Vamos esos a tener sueños. que seguir haciendo cosas. Obvio que sí. Siempre que se abran los caminos y si no, buscaremos Abrirlos. la manera de abrirlos. Bueno, Sí. muchísimas Siempre tenemos que ir sembrando semillitas para que vaya quedando para las generaciones vinientes, porque uno no sabe hasta qué momento está en estos lugares. Yo siempre digo, a veces me dicen, ay, Susana, vos decís, bueno, le digo, pero todo tiene sus leyes, la vida misma. Claro, de eso se trata. Sí. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a vos. No, por favor. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, que sigamos encontrándonos y bueno, conversando de estos temas tan lindos que es nuestra ciudad. Gracias, Su.